Ok, la lepra. La lepra es una enfermedad que data desde la antigüedad. Se la conoce desde el siglo VI antes de Cristo, pero fue descubierta por Hansen en 1874, bueno, atribuyéndose el descubrimiento del bacilo que la produce la enfermedad. Es una infección de progresión lenta que afecta principalmente las partes frías del cuerpo, como son la piel, la boca, las vías respiratorias, los ojos, los nervios periféricos, los ganglios linfáticos superficiales y los testículos. Esto primordialmente. Pero luego la enfermedad se torna más invasiva y puede comprometer lo que puede ser el hígado o el vaso. También en casos muy avanzados, la lepra, cuando ha pasado bastante tiempo en el paciente, puede producir una amiloidosis secundaria y una enfermedad renal, comprometiendo la vida del paciente. Siguiente diapositiva. Ok. Sobre el índice, según lo que data actualmente, dice que esta enfermedad afecta entre 10 a 15 millones de personas en todo el mundo, pero principalmente ocurre en lo que son los países tropicales, cálidos, húmedos y pobres. Según los datos de la OMS, en todo el mundo hay 8 países que representan el 80% de esta cantidad de personas. Principalmente tenemos la China, India, Nepal, Brasil, Indonesia, Myanmar, Madagascar y Nigeria. No, retrocede un momentito, por favor. Ya. En ese mapa pueden observar que existen cuadros señalando cuáles son los países los que acabé de mencionar. Y con café tenemos que tienen más de dos personas leprosas por ciudad. En naranja tenemos lo que son de 1 a 2 y en amarillo de 0 a 1. Si se pueden observar o si se pueden dar cuenta, existen países que no tienen incidencia de lepra porque tienen un sustento económico mucho más avanzado y han controlado la enfermedad. Y también los factores ambientales influyen mucho. Ahora sí, siguiente. Nicolás, disculpa que te Dime. interrumpa. La compañera que está como anfitriona, si puede por favor poner a grabar para que Sí, verdad, verdad. la clase. Aún no parece. Compañera. De familia la dieta, dice. Compañera, sí se puede poner a grabar. Le dejas de compartir y ella le pones a grabar, creo. Termine Sigo, entonces termine de avanzo. compartir de pantalla y vuelva a grabar y vuelva a compartir. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo, doctor? Tampoco lo entendí. No se le escucha, doctor. A ver, en la parte de arriba de la pantalla, cerca de la cámara, ahí dice dejar de compartir. Ahí tiene que aplastar. Aquí. Aquí. Dejar de compartir. Hable de incubación, pero vamos, que está bien. Listo, doctor. También se indica que, o se dice, que hay personas que simplemente van a estar en contacto con este paciente leproso, pero no van a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen una inmunidad natural hacia la enfermedad, una inmunidad innata, ya mismo del mismo paciente. Las vías de infección son aéreas y cutáneas, aclarándose de ahí. Las fuentes de transmisión pueden ser por contacto directo con una persona enferma, por una lesión cutánea, puede ser materno-fetal, en este caso que la madre le transfiere directamente al feto, o por la leche o la lactancia materna, también por lo que son las secreciones nasales. Pero la puerta de entrada principalmente es por las mucosas nasales, cuando se transmite por aspiración o aérea. Siguiente, por favor.
Aquí menciono lo que es la prueba de la lepromina, que no es un estudio no es un estudio de diagnóstico. Simplemente se la utiliza para poder clasificarlo y es muy, muy útil en el campo si no tenemos un laboratorio fijo. Bueno, ¿cómo se hace esta prueba de diagnóstico? Que no es un diagnóstico, perdón. Nos permite clasificarla en lo que son dos grupos. En lo que es, si sale positivo, estamos ante una lepra tuberculoide. Y lo que hacemos es inyectamos los antígenos de la lepra, ya sea en el brazo o en el antebrazo, y se va a ver, o vamos a tener o vamos a fijarnos en lo que es una reacción, que se tiene que aparecer una pápula entre las 24 a 48 horas posteriores. Y a esto tiene un nombre propio que se lo conoce como reacción de Fernández, si es positivo. Ahora, si aparece después de 3 a 4 semanas, se la conoce como una reacción de Mitsuda. Ahora, también se indicaba que esta también se la conoce generalmente como la prueba de Mitsuda, por el tiempo o por la reacción que se genera, que es bastante lenta en la mayoría de los casos. Y si en caso de no aparecer una reacción, se la considera como una lepra lepromatosa. Para eso nos sirve lo que es la prueba de la lepromida. Siguiente diapositiva, por favor. Compañero Oñate. Sí, espérame un ratito. Ya está bien el problema. ¿Qué pasa, Elcita? Es que se me quedó para... Ahí fue, disculpa. Listo. Voy a hablar sobre la clasificación de la lepra. No voy a entrar mucho en el tema porque mis compañeras ya mismo van a hablar, pero tenemos que la lepra se la clasifica basándose en ya sea por las manifestaciones clínicas o los resultados del frotis cutáneo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos ver que ahí tenemos aquí lo que es el grupo indeterminado, que serían las lesiones tempranas, por dos tipos, ya sea polares, que sería la lepra tuberculoide o la lepra lepromatosa. Y por lo que son los grupos interpolares, que una imagen más abajo tengo para poder clasificar más, la lepra dimorfa tuberculoide o simplemente intermedio. O sea, solo es una clasificación por manifestaciones clínicas. Y la que se utiliza aquí es lo que son por lesiones cutáneas con pérdidas de la sensibilidad. Esto nos sirve en el momento de que si no tenemos un laboratorio para poder realizar la prueba, nos vamos a basar en esta guía. ¿Y cómo funciona? Pues los enfermos que se presentan con el frotis se los puede agrupar como lepra paucibacilar, mientras que los que presentan un frotis positivo se los agrupa como una lepra multivacilar. Perdón, Nicolás, está bastante bien. La diferencia, su nombre lo indica, ¿no? Paucivacilar y multivacilar. Paucivacilar al microscopio va a ser la lepra que vamos a estar buscando los bacilos, pero con gran dificultad. Con gran dificultad. Incluso a veces existe uno o dos en todo el campo. Y demoramos media hora, una hora, 2 horas en buscar y encontrar un par de bacilos, nada más. ¿Cierto? ¿Con qué técnica teñimos? Con la de la técnica que ya mencioné, con la que es de Cien Nielsen. Si él dice el ZN, ¿no? El famoso ZN. Exacto. Correcto. Entonces, pero la paucivacilar, pero la multivacilar es sumamente sencillo. Usted llega y ve puro bacilo. Muchísimos. Una cantidad. O sea, la diferencia es abrumadora y diagnosticar una lepra multivacilar, pues, bueno, no, tiene su nivel de complejidad, pero una paucivacilar es muy, muy complicada. Bien, sigamos. Ya, en la siguiente diapositiva, por favor.
Compañero Oñate. Ya. Tenemos la clasificación de Ridley y Hoplin, que era lo que son las manifestaciones clínicas, que puede ser indeterminada. Entonces ahí vamos a hacer lo que es la clasificación polar, ya sea inicialmente por la lepra tuberculoide, que vamos a observar pocas lesiones, escasos bacilos, lo que menciona el doctor, que sería una lepra paucibacilar. La lepromina es positiva y vamos a verificar o ver histocitos epiteloides y granulomatomas con linfocitos. En cambio, las dimorfas o interpolares es cuando es la disminución de la inmunidad celular y eso nos va a llevar a una lepra. Una aclaración nada más. Son Dígame. granulomas, no granulomatomas. Claro. Pero está bien, ¿no? Justamente para eso está el docente, o sea, para ir corrigiendo. Acuérdense básicamente algo para hacer un resumen de lo que está hablando Nicolás, que lo está haciendo muy bien. Hagamos un resumen desde la vez, si se acuerdan, en las que yo expuse inflamaciones. Ustedes cuando yo expuse inflamaciones se acordaban de la inflamación fibrinosa, ¿no es cierto? De la supurativa, y entre ellas decíamos que había la inflamación granulomatosa. ¿Se acuerdan? En la que la inflamación granulomatosa, el patrón característico era la formación del granuloma, y que el granuloma no era nada más que la infiltración por células espumosas, macrófagos espumosos, histocitos epitelioides, que a veces se conformaban en una célula sola que se llamaba célula gigante, multinucleada, de tipo Langhans o de tipo Touto. Esta inflamación se debía a organismos de difícil erradicación. ¿Se acuerdan que hablábamos así? Y decíamos la sífilis, la tuberculosis, la lepra, la sarcoidosis, cuerpos extraños, etc. Hay una diferencia que debemos hacer entre la lepra en sí, que es otra enfermedad granulomatosa, y la que vimos la clase anterior de la tuberculosis, que ambos tienen granuloma. El patrón histopatológico es el granuloma. La diferencia entre la una y en la otra es el granuloma caseificante, que lo tiene la tuberculosis, o sea, la necrosis de tipo gaseosa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de necrosis grasa, necrosis licuefactiva, necrosis tipo gaseosa, etcétera? En la tuberculosis va a haber el granuloma con la necrosis gaseosa. En la lepra no, simplemente va a haber el granuloma. Entonces vean cómo vamos armando este rompecabezas un poco desde los conocimientos básicos para llegar a esto que es un poco más avanzado. Sin embargo, que deben tener los conceptos básicos, por eso es que todas esas clases las impartía yo. Nicolás lo está haciendo bastante bien. Sigamos, Nicolás, por favor. Doctor, pues gracias a esto acá que estaba con esa duda. Eso es por eso es que se dice o que no secreta toxinas, por eso es que no se ve la necrosis, este tipo de... Correcto. Ok. Y pues cuando hay la disminución de la inmunidad celular, pasa a una leprosis lepromatosa, que vamos a ver en numerosas lesiones, miríadas de bacilos, o sea, van a haber una gran cantidad de bacilos a simple vista cuando lo vemos en microscopio. La lepromida es negativa y pues, como decía, es histocitos espumosos con abundantes bacilos y escasos linfocitos en el caso de la lepra lepromatosa. Cuando la lepra tuberculoida hay mayor cantidad, hay con linfocitos. Ya, eso es. Pues no voy a entrar tanto en el tema porque eso lo explican mis compañeros ahorita. Gracias, doctor. Ya, ahora sí, el tema a continuación es lepra tuberculoide.
Ahí se quedó parado. Bueno, la lepra tuberculoide, o también conocida como lepra paucibacilar, esta es uno de los dos patrones que van a estar causados por la Microbacterium leprae, siendo esta la menos grave, la cual se caracteriza por presentar lesiones secas, como vemos en la imagen, escamosas y que carecen de sensibilidad. Estas van a comenzar con lesiones cutáneas localizadas que en un principio, o sea, inicialmente son rojas y aplanadas, pero que van a ir creciendo y teniendo una forma irregular, como vemos en la siguiente imagen, los cuales van a tener sus bordes elevados e hiperpigmentados y un centro pálido, conocido como curación central. En esta va a predominar la lesión la afectación neuronal, donde los nervios van a quedar encapsulados en lo que es en una reacción inflamatoria granulomatosa, y si estos nervios son de pequeño tamaño pueden llegar a destruirse. Esta degeneración nerviosa va a causar anestesia cutánea, como vemos en la imagen. También puede llegar a causar la atrofia de la piel y del músculo, haciendo que estas personas sean así susceptibles a traumatismo en las partes afectadas, pudiendo conducir al desarrollo de lo que son las úlceras cutáneas crónicas. Ya. La lepra tuberculoide puede provocar contracturas, también puede provocar la parálisis o las contracciones de los dedos, ya sea de las manos o de los pies. Si se llega a afectar el nervio facial, como lo estamos viendo en la imagen, puede provocar una parálisis del nervio, una parálisis de los párpados y también queratitis y ulceraciones corneales. Su evolución es benigna y no progresiva. Estas van a presentar signos únicamente en la piel, y esto es debido a que debido a su sistema inmune, que es muy fuerte, y por eso es muy eficaz para poder limitar la producción de bacilos, los cuales van a presentar una etapa limitada de bajo contagio. Esta se presenta prácticamente en todo el cuerpo, pero hay lugares más donde se puede presentar, como son los glúteos, las caras y las superficies extensoras de las extremidades, mientras que en el periné, en el cuero cabelludo, no se presenta habitualmente debido a sus diferentes temperaturas, ya que estas lesiones son como que tienen una mayor predilección en lugares, en unas zonas más frescas. Conforme va avanzando la enfermedad, las lesiones tienden a destruir parte de la piel, como son las glándulas sudoríparas o los folículos pilosos. Debido a que la lepra tiene una evolución... Esa es una parte que histopatológicamente es bastante importante, la destrucción de los anejos cutáneos o anexos cutáneos, que se los llama, ¿no? Folículos pilosos, glándulas sudoríparas, ¿ah? Una cosa a tener bastante en cuenta. Muy bien, Elsa. Ya. Debido a que la lepra tiene una evolución extremadamente lenta, esta puede llegar a abarcar hasta décadas, y por esta razón la mayoría de los pacientes pueden llegar a morir teniendo lepra, a que mueran a causa de esta lepra. Ya. Esta puede ser fija y presentar una lesión elemental que se puede presentar como nódulo. En lactantes o menores de 5 años se presentan de esta manera, que puede ser único o múltiple. Su tamaño y forma son variables. Su tamaño puede variar entre 0.5 a 30 centímetros, mientras que sus formas son irregulares, como podemos ver en la siguiente imagen. ¿Qué pasó? Ya. Su forma puede ser irregular, circular u ovoide. Estos son asimétricos y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y pueden llegar a dejar zonas atrofiadas. También pueden ser reaccional, en donde estas van a estar acompañadas de una afectación
neurológica, son locales y presentan una infiltración de linfocitos. Y como podemos ver aquí en el microscopio, en el examen microscópico, todos los lugares afectados tienen un predominio de granulomas. No sé si me se me da mi flecha. De granulomas epiteloides, que estas están formados que se asemejan mucho a las que se encuentran en la tuberculosis, como lo dijo el doctor. Alrededor de estas va a haber infiltración de linfocitos, tanto en los filetes nerviosos como en los folículos. También puede haber presencia de células de Langerhans, y esta se caracteriza porque... Langerhans, sí. Esta se caracteriza porque no va a haber presencia de bacilos, como lo expliqué anteriormente, debido a su sistema inmune. Y en esta segunda imagen podemos ver que este granuloma se encuentra en esta dermis con células gigantes, pero tiende a erosionar y puede hacer a comprometer la epidermis, es decir, esto no va a dejar ningún espacio en lo que es entre la dermis y esto también puede llegar a afectar los nervios, como se puede ver en la imagen. Gracias. Correcto, bien. Ya. Ahora sí. Siguiente diapositiva. Vamos, Thais. Un momento. Ya no pasa nada. Esa está enamorada, yo no sé qué le pasa. A ver, vamos, Elsa. ¿Qué pasó? Al parecer, arregle Elsa ese problema. Bien, la lepra tuberculoide, como decía bien Elsa, tiene mucho que ver con el sistema inmune, porque si bien van a haber reacciones granulomatosas con células de epitelioides, esa es una pequeña corrección, ¿ya? Igual va a haber destrucción de los anexos y todo, pero el sistema inmune va a ser competente en un buen porcentaje, hablemos así. Porque para haber tenido ya la infección, no es un sistema inmune 100% competente, pero efectivamente, de que va a haber un nivel de protección del sistema inmune, va a haber. Caso contrario de la lepra lepromatosa que va a hablar Thais. Vamos. Ya, en cuanto a la lepra lepromatosa, esta va a afectar lo que es la piel, los nervios periféricos, la cámara anterior de los ojos, las vías respiratorias superiores por debajo de lo que es la laringe, los testículos, las manos y los pies. En cuanto a lo que son los órganos vitales y el sistema nervioso central, raramente van a estar afectados, supuestamente debido a que la temperatura central es demasiado alta para el crecimiento de M. leprae. Siguiente diapositiva. Ya, estas más o lesiones... menos para poder reproducir se necesita más o menos entre 32 y 34 grados, ¿ya? Y la temperatura corporal es de 36.7 más o menos, ¿ya? Entonces, siempre va a preferir zonas del cuerpo con menor temperatura, los pabellones auriculares, la nariz, los testículos, las manos, los dedos, ¿no? Ok. Ya, estas lesiones lepromatosas van a contener lo que son grandes agregados de macrófagos cargados de lípidos, también denominadas células de la lepra, que a menudo van a estar llenos de masas de bacilos ácidos resistentes. Dada la abundancia de las bacterias, la lepra lepromatosa se conoce como multibacilar, como mencionó mi compañero, donde se van a formar lo que son las lesiones maculares, papulosas o nodulares en la cara, las orejas, las muñecas, los codos, las rodillas, y con progresión las lesiones nodulares se van a fusionar para producir la distintiva facies leonina, como se observa en la imagen. También están lo que son las lesiones en la nariz, que pueden causar inflamación con rinorrea persistente cargada de bacilos. Aunque la bacilemia es intensa en los casos de lepra lepromatosa,
en estos pacientes no va a existir fiebre ni signos de toxicidad sistémica. Siguiente diapositiva. Ya, es habitual que la temperatura no supere los 37 grados centígrados y la localización preferente en estos casos va a ser el nervio cubital en la proximidad del codo, el nervio perineo y en su trayecto alrededor de la cabeza del peroné. La pérdida de la sensibilidad y los cambios tróficos en las manos y los pies siguen lo que son las lesiones nerviosas, y cuando la enfermedad está avanzada también van a aparecer agregados de macrófago en la pulpa roja esplénica y en el hígado. También tenemos que los testículos van a estar afectados generalmente y extensamente, conduciendo a lo que es la destrucción de los túbulos seminíferos y la consiguiente esterilidad. En cuanto a la evolución de la enfermedad, estos pacientes que sufren lepra lepromatosa son muy infectivos, aunque la gran mayoría de los individuos expuestos inmunocompetentes no van a contraer la enfermedad. Aproximadamente la tercera parte de los individuos con lepra van a presentar sus primeras manifestaciones durante la infancia, siendo el periodo de incubación muy variable, pero que puede durar hasta 6 años. Y una vez puesta en manifiesto, si no es tratada, generalmente va a avanzar de manera lenta. Entre algunas de las complicaciones, como la infección biógena con formación de abscesos y sepsis, puede producir un cambio abrupto y fatal en el curso de la enfermedad. Siguiente diapositiva. Ya, en cuanto al tratamiento, este se va a basar en la aplicación de quimioterapia antimicrobiana y en la colaboración con la colaboración de expertos en oftalmología, ortopedia y fisioterapia, justamente por las complicaciones en las que llegan a verse los pacientes con esta enfermedad. Y el fármaco clave para esta enfermedad es la dapsona. Siguiente. Ya, siguiente. Esa ya había. Gracias. Ya, listo. Bueno, doctor. Yo voy a hablar lo que es sobre el cólera. Ya. El cólera es una palabra griega que significa gotera del techo. Esta bacteria es causada por Vibrio cholerae, que fue descubierto por Robert Koch en el año de 1883 durante un brote diarreico que surgió en Egipto. Esta bacteria Vibrio cholerae tiene dos biotipos principales, el que es el clásico y el toro, ¿sí? El cual fue aislado en Egipto en el año 1905. Tenemos que el biotipo toro, este es el principal, o sea, el patógeno, el que produce la enfermedad, y este es el predominante en el mundo. Tenemos que desde el año 1817 aquí han ocurrido alrededor de 7 pandemias de lo que es el cólera. Las primeras 6 pandemias estas ocurrieron en el año 1817 a 1923. Estas fueron causadas por Vibrio cholerae del biotipo clásico. Estas pandemias se originaron en Asia y tuvieron como una dispersión a otros continentes. La séptima pandemia. Esta se originó en Indonesia en el año de 1961 y esta se dice que afectó a más países que las otras pandemias. Esta fue causada por Vibrio cholerae, pero del biotipo toro. Siguiente diapositiva. Ya. Se dice que a mediados de octubre, en el año 1992, aquí surgió una nueva epidemia de cólera. Esta fue en Madras, en India. Y como resultado de los nuevos serotipos, el O139, se dice que algunos de estos expertos relacionan esto como una octava pandemia. Tenemos que existen dos principales serotipos, el O1 y el O139. Dice que el O1 causó la mayor parte de los brotes, mientras que el O139 está confinado a lo que es hacia Sudamérica. Una consulta, ¿se ven las diapositivas? ¿Sí? Ok. Sí, sí se ven. Ahí le dejo, compañero, ¿verdad?
o más adelante. No. Más atrás, más atrás. Ahí. Listo, listo. Ya, listo, bueno, ahí lo doy. Bueno, entonces, lo doy de nuevo ya. Tenemos que el cólera es una palabra griega que significaba gotera del techo. Esa es la quinta vez que dicen que ¿Sigo? Sí, compañero, prosiga. Ya. Esto es causado por una bacteria llamada Virus cholerae. Y mil disculpas. Siga, por favor. Ya. Esta fue descubierta por Robert Koch en el año de 1883 durante un brote diarreico que surgió en Egipto. Esta bacteria Virus cholerae tiene dos biotipos principales, lo que era el clásico y el toro, en el cual fue aislado en Egipto en el año de 1905. Se dice que el biotipo TOR, este es el patógeno, o sea, este es el que nos va a causar la enfermedad y este es el que predomina en el mundo. Desde el año 1817 se dice que aquí surgieron alrededor de 7 pandemias de cólera. Las primeras 6 ocurrieron entre los años 1817 a 1923 y todas estas 6 pandemias fueron causadas por el Vibrio cholerae del biotipo clásico. Tenemos que estas pandemias se originaron en Asia con predisposición a otros continentes. Y tenemos que esta séptima pandemia inició en lo que es en Indonesia en el año de 1961 y esta se dice que afectó a más países y a continentes que las otras pandemias previstas. Esta fue causada por Vibrio cholerae, pero del biotipo toro. La siguiente. Ya. Se dice que a mediados de octubre, en el año 1992, aquí surgió otra epidemia de cólera en Madras, en India, y esta da como resultado nuevos serogrupos, el O139, y que algunos expertos aquí señalan esta, la ven como una octava pandemia. Tenemos que existen dos principales serotipos, el O01 y el O139. Tenemos que el O01 este va a causar la mayor parte de brotes, mientras que el O139 este solo está confinado a lo que es al Asia suboriental. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tenemos que en el año 1854, un médico italiano llamado Filippo Passini aisló el bacilo de Vibrio cholerae y en el mismo año John Snow demostró que el cólera era causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales. En el año de 1884 tenemos que Jaime Ferrán elaboró lo que es la primera vacuna del cólera. Siguiente diapositiva. Ya. Tenemos que estas bacterias Vibrio cholerae son bacterias gram negativas, son bacilos aeróbicos, tienen una forma de coma. Estas son las que nos producen el cólera, la enfermedad del cólera. Y estas en su tamaño tienen un tamaño de 1 a 3 micras de longitud y de 0,5 a 0,8 micras de diámetro. Estas, como ya se sabe, que estas son endémicas en el valle de Ganges de la India y Bangladesh. Siguiente diapositiva. Ya. Ahí. Estas se transmiten, este germen se transmite principalmente ya sea por la ingesta de agua o alimentos contaminados con heces fecales o vómitos de personas contagiadas. Esta se va a caracterizar por episodios repentinos de diarrea acuosa, generalmente sin vómito, sin náusea, sin dolor abdominal. Esta bacteria se dice que tiene una gran variabilidad estacional debido a que en la mayor parte de los climas tiene un rápido crecimiento.
Y los únicos reservorios de esta bacteria en animales son ya sea el marisco y el plancton, aunque también leí que era el ser humano y el agua también. Tenemos que estos serotipos del virus cholerae son muy pocos los patógenos, pero algunas especies de este tipo de virus también son los que pueden causar la enfermedad. Siguiente diapositiva. Ya, después, ahí sigue mi compañera, pero después ahí hablo otro poquito. Bueno, a mí me toca hablar de la patogenia. Tenemos que, a pesar de las diarreas graves que se van a estar produciendo aquí en lo que es el cólera, los gérmenes vibrios no van a ser invasivos, sino que estos van solamente a quedarse, van a permanecer en la losa intestinal. Esos no van a llegar, esos organismos no van a llegar a lo que es el torrente sanguíneo, sino que van a permanecer en el tubo digestivo, donde estos se van a adherir a las microvellosidades del borde del cepillo de las células epiteliales, donde aquí estas se van a multiplicar y además van a liberar toxinas. Tenemos que las proteínas que van a estar conformando los flagelos van a participar tanto en lo que es en la motilidad como en la inserción, la cual va a ser necesaria para que la colonización bacteriana se produzca de una manera eficiente. Algo importante también aquí va a ser la implicación de una metaloproteinasa, la cual es secretada como actividad de hemaglutinina. ¿Para qué? Para que las bacterias se suelten y esta sea eliminada a través de las heces. Sí. Tenemos que la responsable de esta enfermedad de lo que es el cólera va a ser lo que es una enterotoxina proformada, la cual va a corresponder a la toxina colérica. Esta toxina colérica va a ser conformada por lo que son subunidades. Subunidad A y subunidad B, donde tenemos que la subunidad A va a ser la que va a activar la adenilatociclasa y la subunidad B es la que va a ser responsable de la unión entre la toxina y lo que va a corresponder al receptor de la membrana. Entonces tenemos que esta toxina colérica va a estar conformada por lo que son 5 subunidades B, las cuales van a dirigir a una endocitosis, y por lo que también va a corresponder a una subunidad activa, que va a ser la A, la cual va a llevar a lo que es el retículo endoplásmico. Entonces tenemos que un fragmento de esta subunidad A va a ser transportado a lo que es la luz del retículo endoplásmico hacia lo que va a citosol. ¿Para qué? Donde esta va a interaccionar con lo que va a ser los factores de ribosilación de fosfato de adenosina citosólica, para ribosilar, y lo que va a activar es una proteína, la cual va a ser la proteína G, y esta proteína G que va a hacer va a estimular lo que es la adenilatociclasa para que consecuentemente que se produzca lo que es un incremento del monofosfato de adenosina cíclico, que va a ser intracelular, donde tenemos que el aumento de estos niveles de este monofosfato de adenosina cíclico intracelular va a producir lo que son alteraciones, tales como la siguiente, lo que son la liberación de los iones de cloruro. También va a hacer que se produzca una reducción en la absorción de lo que es el sodio y el bicarbonato, donde una acumulación de estos iones va a producir lo que es un gradiente, va a generar lo que es un gradiente osmótico, que va a atraer el agua hacia la luz y así provocando lo que es una diarrea secretora masiva. Entonces vamos a tener como resultado lo que es una diarrea acuosa de 20 a 30 litros por día, ya que como menciona el libro, tenemos que la cantidad, la velocidad con la que se va a producir las heces diarreicas va a ser hasta de 1 litro por hora, ya las cuales va a tener lo que son concentraciones electrolíticas isotónicas que van a ser semejantes a las del plasma. En cuanto a las pérdidas de heces líquidos, tenemos que se va a producir lo que es el duodeno en la parte superior del yeyuno y el ilion va a ser el menos afectado. Y en cuanto al gran volumen que se está produciendo aquí de líquido, el intestino delgado va a sobrepasar lo que es la capacidad del colon de poder absorberlo, por lo tanto se va a producir lo que son diarreas severas. Y aquí en cuanto a la imagen tenemos, esto es una biopsia intestinal, la cual aquí el Vibrio cholerae va a estar provocando lo que es aumento de la producción de la mucosa, y en cuanto también algo importante de recordar, es que en estas biopsias de mucosas sí se van a presentar lo que son, van a mostrarse lo que son alteraciones morfológicas, pero estas alteraciones van a ser mínimas. La siguiente. Bien, aquí la patología, la anatomía patológica como tal, no es de, bueno, no es que no sea de gran ayuda, pero no es la primera arma que se podría utilizar, ¿no? Porque básicamente el examen de laboratorio clínico, patología es laboratorio quirúrgico, ¿ya? El laboratorio clínico podría ayudar bastante, y sobre todo la clínica, ¿no? Tenemos que son pacientes que van al baño prácticamente y al hacer sus necesidades biológicas son tan abundantes que pueden incluso
tener un shock hipovolémico en ese mismo rato de ir al baño, no se desploman. Pueden llegar a ser deposiciones, 3 a 4 deposiciones que puedan comprometer 50, 60% de la volemia, incluso llevarlas a la muerte. O sea, es cuestión de horas nada más. Correcto, Liz, siga. Ya, bueno, y aquí retomo yo. Perdón, Ya. siga, Jan. Ya bueno, en las características clínicas tenemos que la mayor parte de estas personas que van a estar expuestas a esta enfermedad, estas por lo general van a ser asintomáticas o van a presentar lo que son diarreas leves así. Y en los pacientes graves estos van a presentar una diarrea acuosa de inicio súbito, o sea, inesperado, acompañada de vómito tras un periodo de incubación de 1 a 5 días. Tenemos que en estos pacientes graves tienen una velocidad de producir heces diarreicas que ellos pueden producir alrededor de 1 litro en 1 hora. Y lo que esto nos va a conllevar entonces a una deshidratación, una hipotensión, alteraciones electrolíticas, calambres musculares, anurias, shock, pérdida del conocimiento y en casos ya graves la muerte. Tenemos que la mayor parte de las muertes ocurre durante las primeras 24 horas previo a la presentación de estas manifestaciones clínicas. Aunque tenemos que la mortalidad del cólera grave, va a alcanzar alrededor del 50 al 70% sin tratamiento. Tenemos que podemos utilizar la reposición de líquidos para salvar más del 99% de pacientes. Eso es todo. Gracias. Un poquito lo que quizás deberíamos haber explicado al final, nada más que lo que se debe hacer es el tratamiento oportuno del cólera, ¿no? Porque recordemos que en el año 90, la época del 90, no me acuerdo exactamente el año, si alguien me ayuda, me parece que fue el 92. Hubo, si bien no una pandemia, pero hubo un brote grande de cólera que comenzó, si no estoy mal, en Japón o en China, que después pasó para el Perú. Y en el Perú, ustedes saben bien que la cocina, la gastronomía peruana es muy famosa por los mariscos. Pero los mariscos son ahí curtidos, no son precisamente cocinados. Entonces, como decía los compañeros, la principal fuente de contagio es la utilización de productos con mala cocción que tengan el vibrio cólera o la utilización de agua contaminada. Acuérdense que también deficiente sistema de tratamiento de aguas hervidas llevaba a que esas mismas aguas que se eliminaban por los baños, las letrinas o lo que sea, servían para el riego de las lechugas, de los tomates, etcétera. Entonces, obviamente estaban contaminadas. ¿Qué pasó? En el Perú hubo un brote fuerte, bastante cantidad de muertos, y como pasa ahora con la pandemia, ¿no? El pobre y débil sistema de salud ecuatoriano, que a pesar que quieran decir que no, así es, ¿ya? Porque ni siquiera estamos ya 6 meses de pandemia y ni siquiera el número real de muertos podemos decir. Nada más hizo que desnudar otra vez la pobre capacidad y la pobre respuesta que tenemos ante un agente infeccioso, así como está pasando ahorita, ¿ya? Entonces hubo bastante cantidad de muertos, no como ahora, no tampoco quiero exagerar, pero hubo bastante cantidad de muertos, sí hubo muertos, y sobre todo pacientes en edades extremas, ancianos y niños. Acuérdense que un anciano, por cualquier cosa, pues su salud se quebranta.
Pero un niño, en cambio, es todo lo contrario. Un niño es muy resistente a las enfermedades, pero cuando se desestabiliza es porque está grave. Eso ténganlo en cuenta porque muchas de las veces, bueno, sí está haciendo 3, 4 diarreas, pero está jugando, se está riendo. El niño puede aguantar muy bien porque su fisiología le permite, pero cuando ya se desestabiliza, el niño se pone mal, de golpe. Entonces, ¿qué pasaba? Como les veían a los niños, sí está una diarreíta nomás. Y ya cuando ya se ponía somnoliento, ya estaba hipotenso, ahí sí le llevaban corriendo al hospital y a veces, y algunas veces resultaba ya fatal el desenlace, ¿no? Ojo, hay un, ¿cómo les explico? Un dicho que que rezaba, digamos así, uno de mis profesores de pediatría en la universidad que decía que los niños son de caucho. Ojo, no es dicho mío, ¿no? Ya y con bastante razón lo decía un profesor, decía que los niños son de caucho, que si se caen, rebotan. ¿Ya? Nada más para hacer alusión a que una herida en un niño, una lesión en un niño, ¿ya? Que se haga evidente, quiere decir que fue una lesión grave. Ustedes ven, solo para poner un ejemplo, que un niño se cae, se pega un golpetazo tremendo, se levanta llorando un poco, se limpia y va a seguir corriendo, ¿cierto? Va a seguir jugando. ¿Ya? El niño puede estar con fiebre y está jugueteando, está todo. Estos niños que pasaron la epidemia del cólera, este brote, no epidemia, un brote de cólera, ya estaban igual jugando, iban al baño, hacían su diarrea y seguían jugando. 2, 3 diarreas y ya se ponían hipotensos y ya, ahí era ya tarde para llevarles al hospital. En cambio, un adulto mayor ve una buena diarrea y va corriendo al hospital, pues. O por lo menos se hidrata. Entonces, que la intervención principalmente debía ir enfocada a la rehidratación temprana. La rehidratación temprana, a utilizar lactato de Ringer o solución salina. En este caso se utiliza lactato Ringer para reponer volumen. Y obviamente los electrolitos que hagan falta, ¿no? Sodio, potasio. Bien, pero bastante bien la enfermedad, la exposición de la enfermedad, pues, y nada. Sin más, agradecerles a todos la comprensión, y de aquí nos vemos el día lunes, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Muchas gracias, chicos. Les agradezco.